¿Sale? Entonces, hoy vamos a ver programación orientada a objetos. Este es el penúltimo tema. Después sigue interfaces gráficas. Y de mi parte serían todos los temas que tengo que dar. Ya sería todo. En teoría, pues ya esta es la última semana. O la del 20 al 24. No estoy seguro. No me acuerdo bien. Luego le pregunté al profe. Ya salen de vacaciones. Y en enero no sé cuántas clases haya. Eso, sí, a mí siempre se me olvidan esas cosas. Pero en teoría yo doy esos temas y ya termino. Ya no daría ninguna otra cosa. Y lo malo de estos temas es que se ven, bueno, en mi caso los veo muy así por encimita, rápido, porque son excesivamente extensos. Entonces nada más es una embarrada así. Y todo lo demás lo tendrían que investigar ustedes. Y por eso es que en teoría las bases, nos tardamos mucho tiempo dando bases, porque eso es lo realmente importante. A partir de las bases, ya ustedes con documentación podrían pues aprender casi todo lo demás, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues dicho eso, empezamos. Cualquier cosa, ya saben que me pueden parar, preguntar, etc, etc. Porque, repito, voy a dar los temas muy rápido, muy por encimita. ¿Va? Sale, pues empezamos. Programación orientada a objetos. ¿Vale? Déjenme paso para acá. ¿Qué es la programación? Pues es un paradigma, una forma de programar. ¿Sale? Se le llama de muchas formas. Paradigma, modelo, estilo, un modo de hacer programación. Y lo importante es que nos da guías de cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, toda la programación orientada a objetos se basa en dos conceptos básicos. Las clases y los objetos, ¿ok? ¿Por qué uno decide utilizar este esquema, bueno, esta forma de programar? Pues para estructurar lo que hacemos, hacerlo, tener una mejor estructura de cómo programarlo, ¿sale? Generamos piezas o pequeños pedacitos de programas y los utilizamos, aquí dice reutilizables, los utilizamos en muchos lados, ¿ok? Esas pequeñas piezas, o no tan pequeñas, les llamamos clases, ¿ok? Ahorita vamos a ver esos conceptos bien. Y, bueno, los utilizamos para hacer instancias de objetos. Vamos a ver qué es eso de instancias, clases, objetos y toda esa serie de nombres que se utilizan en esta forma de programar, ¿ok? Entonces, la parte más importante ahorita es conocer eso, distinguir entre clases y objetos. Hacer esa distinción bien y saber qué es una cosa y qué es otra cosa y cuándo usamos cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a definir qué es una clase. Aquí le llamamos clase en la programación orientada a objetos, no necesariamente de un lenguaje de programación. Es en general, porque se utiliza para muchos lenguajes de programación. Sale, entonces, hasta ahorita lo que hemos estado haciendo en todos los programas que hemos generado es empezar a escribir código, así de arriba hacia abajo, ¿ok? Y a lo más hemos colocado funciones, ¿sale? Pero al igual, las funciones las llamamos en una parte del código y las funciones tienen que estar definidas siempre arriba. Lo que llegamos a hacer en algún momento fue crear módulos, o sea, nuestro pedacito de programa, colocarlo en un archivo aparte y después utilizarlo en otro archivo, ¿va? Entonces, hace muchos años, más de 20, 20, 30, qué sé yo, casi todos los lenguajes de programación eran de ese modo. Se le llama estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todo el código empezaba en la parte de arriba y conforme íbamos escribiendo, pues íbamos a colocando lo que hacía nuestro programa, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque los programas no eran tan grandes y cuando empezaron a ser grandes, se vio la necesidad de saltar entre líneas y entonces empezaron a hacer unas etiquetas, a usar unas etiquetas que se llamaban goto, o sea, salta a la línea tal,
y se empezó a hacer un desgarriate, ¿no? Un código espagueti que le llamamos. Entonces, para subsanar esa forma de programar que era un poco caótica, es que nació esto de la programación orientada a objetos. ¿Sale? Bueno, ahora vayamos al meollo del asunto. ¿Qué es una clase, no? Una clase es una plantilla, un molde, que define de forma genérica algo. Ajá, ese algo lo vamos a llamar objeto, ¿sale? Pero ahorita veamos que la clase es una plantilla. Y un objeto es una instancia de una clase. Es una, aquí le llaman concreción, o sea, algo ya, que ya tiene sus datos particulares. Entonces, una clase es una sola, es una plantilla y podemos tener muchas instancias de esa clase, muchos objetitos, muchas copias con datos particulares, ¿va? ¿Sale? Entonces vamos a irnos eso un poco más tranquilo. Aquí, como siempre, les coloqué 4 ligas por si quieren mucha más información. ¿Vale? Ya está. Bueno, cuando hice la presentación no había visto algunos videos, pero les voy a poner aquí abajo una liga, unos videos que están bien interesantes, ¿sale? Vamos a explicar un poquito más esto de clases y objetos. Ajá. Con ejemplos. Aquí me volé la imagencita de un tutorial que les puse arriba, pero bueno, ahí está la liga. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo de clase, la definición. Aquí le llamaron animal, una cosa abstracta. ¿Qué es un animal? Pues ahí está, definimos nuestra clase animales y le ponemos atributos, ¿sale? ¿Qué es un atributo? Pues es una característica de esa clase. En este caso, nuestros atributos serían nombre y edad, acá. Y nuestra clase también puede definir acciones. Esos les llamamos métodos de clase. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar de nuevo todo con código. Y después, ya que definimos esta clase, esta cosa abstracta, que le llamamos animal, vamos a tener instancias de clase, unos objetos particulares, que en nuestro ejemplito aquí con imágenes, pues va a ser un perro y un gato. Un perro sigue siendo un animal y un gato sigue siendo un animal. ¿Sale? Ahora, teníamos atributos que eran nombre y edad, y aquí el nombre de mi perro va a ser Pancho y su edad 4 años. Y el nombre de mi gato va a ser Paco y su edad va a ser 3 años. ¿Sale? Son los atributos, al fin y al cabo, mi clase define nombre y edad. Pero los valores de esos datos ya se dan en los objetitos. En nuestro caso, nuestro objetito perro y nuestro objetito gato. ¿Ok? Y tiene algunos métodos. Aquí mi perro puede comer y mi gato puede caminar, ¿sale? ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo bien? Vale. Y ahora, ¿cómo trasladamos todo eso a, bueno, esto choro, a la programación? Vamos a ver, vamos a leer el choro, ¿sale? Principios de la programación orientada a objetos. ¿Y a qué le llamamos principios? Son como guías que, que pueden darnos ayuda a la hora de realizar nuestros programas, ¿sabe? Uno de los principios es encapsulación. Toda la información que tenemos dentro de nuestra clase, pues está dentro de esa clase, ¿ok? Y solo, ¿quién sabe qué anda haciendo? Mi computadora se puso a volar. Solo mostramos cierta información a, dice aquí, al mundo externo, o sea, a cosas que están fuera de la clase, a otras clases, a otros métodos o a nuestro programa ya en sí tal cual. Que si recuerdan, lo podíamos mapear a la función main, ¿no? Otro principio es la abstracción, ¿ok? Y eso, pues lo único que quiere decir es que trasladamos nuestros atributos del mundo real a nuestro mundo que estamos creando o definiendo con nuestras clases. Otro principio es la herencia, la vamos a explicar ya al final, y el polimorfismo, que también la vamos a explicar al final, ¿sale?
Aquí brevemente, la herencia, bueno, pues define relaciones jerárquicas entre clases. Ajá. O sea, se crea una jerarquía entre clases. Y después vamos a ver cómo vamos a utilizar eso. Y el polimorfismo, pues, es solamente la definición de comportamientos diferentes para algo que se llama más o menos igual. Ajá. Bueno, dejemos el choro y ahora sí vamos a ver cómo hacerlo directamente en Python. Ajá. Entonces, la teoría es más o menos igual para C++, para C#, para Java y para otros lenguajes orientados a objetos. La práctica, pues, es donde varía un poquito. En Python, para definir una clase, utilizamos la palabra reservada clase, espacio y el nombre de la clase. En este ejemplo, estoy poniendo o creando una clase coche. ¿Sale? Class, coche. Dos puntos. Y todo lo que esté dentro de esos dos puntos, tabulado 4, va a ser la definición de mi clase. En este caso, de aquí hasta acá. ¿Sale? Entonces, a esa clase le voy a definir atributos y métodos. ¿Cuáles son los atributos? Pues las variables que tenga. ¿Y cuáles van a ser los métodos? Pues las funciones que le ponen. ¿Sale? Aquí le puse ruedas igual a 4. O sea, mi coche tiene 4 ruedas. Ese es un atributo. Tengo una función especial, ahorita la vamos a ver, que se llama init. Y tengo otras dos funciones. Una acelera y otra frena. ¿Ok? Y hacen cosas. ¿Sale? El comportamiento ahorita lo vemos. Mi función init, que es especial, se le llama constructora de clase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función init se llama solita cuando yo creo un objetito de este tipo, coche. Ajá. Entonces se tiene que definir, si es que la definimos, así. 2 guiones bajos, la palabra init, luego 2 guiones bajo, y dentro la palabra reservada self, que es ella misma, y puede o no puede ir con parámetros. O sea, aquí podemos colocar información o no. ¿Sale? No regresa nada. Y ahora sí, voy a crear otros parámetros, otras propiedades, perdón, propiedades de la clase coche. Si se acuerdan, aquí creé una propiedad llamada ruedas. Aquí voy a crear una propiedad llamada color, aceleración y velocidad. Entonces, estas, como están dentro de la función init, dentro de mi constructora, le tengo que colocar la palabra reservada self antes de crearlas. Self, punto, y el nombre de mi variable. Y le asigno, en este caso, pues la variable que me pasaron por parámetro. Así lo hago igual para color, para aceleración, y estoy creando otra variable que se llama velocidad, que la inicio, muchos le dicen inicializar, pero bueno, la inicio en el valor 0. ¿Ok? Ahorita vemos la diferencia entre declararlo acá arriba y declararlo acá dentro. Entonces estoy declarando un método acelera que lo único que hace es aumentarle o cambiarle la velocidad a mi coche, y otro de frena que pues lo único que hace es ponerle velocidad 0 a mi coche. Bueno, lo desacelera. Ajá, y le cambiará esa velocidad. Entonces, bueno, ya definí mi clase acá, todo esto. Esa es la definición abstracta de mi clase. Ahora, cuando quiero crear objetitos particulares, o sea, instanciar esa clase, lo que hago es colocar ese nombre y la llamo con paréntesis. Como esta tiene una constructora que necesita 2 parámetros, color y aceleración, el self se llama solito, entonces le tengo que pasar esos parámetros cuando creo mi variable. Entonces voy a crear 2 coches, uno rojo, uno azul, cuya aceleración uno es de 20 y otro es de 30, ¿sale? Y los guardo en mi variable C1 y C2. ¿Va? ¿Todos hasta aquí bien? Sí. Va que va. Entonces, de mi objetito particular, de mi instancia C1,
voy a llamar al método frena, a mi función frena. Y para llamarla tengo que usar el punto. Ya lo habíamos hecho con algunas variables de otras cosas que importamos, pero ahora estamos sabiendo el por qué hacemos eso, ¿no? ¿Sale? Entonces coloco el nombre de mi objeto, C1, punto, y ahí puedo acceder a las propiedades o a los métodos. Ajá. Entonces aquí estoy llamando a mi método frena y de mi objetito C2 estoy llamando a mi método acelera. Y después solo estoy imprimiendo sus propiedades. Igualmente, para acceder a las propiedades, tengo que utilizar el punto, mi objetito, punto y la propiedad. ¿Ok? Igual para la velocidad. Hasta acá todo perfectamente clarísimo. ¿Sale? Entonces, es un ejemplo de, pues, en realidad, todo lo que puede contener una clase. Propiedades de clase, propiedades internas, que se le llaman. Bueno, no internas, propiedades que se pueden modificar por fuera. Ajá. Y comportamiento, o sea, funciones. La constructora no es necesaria que vaya, puede ir sin funciones, es más, puede ir vacía, pero así se declara y se define una clase. ¿Va? Ok. Acá les decía que tenemos unas propiedades, ruedas, y otras propiedades dentro de la constructora. ¿Por qué son diferentes? Vamos a ver eso. Se le llaman variables de clase a las variables que se declaran fuera de la función, fuera de la constructora, y se le llaman variables de instancia a las variables que se declaran dentro de la constructora. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son diferentes en Python? Ajá. En otros lenguajes es diferente hacer esto, pero en Python se hace así. Bueno, pues las variables de instancia, estas que están dentro del init de la constructora, son datos únicos para cada instancia. O sea, cada que crea un objetito puede tener datos diferentes en esas variables. Y las variables de clase, estas que están declaradas fuera de la función, en teoría son para atributos o métodos compartidos por todas las clases. O sea que si yo creo dos objetitos perro, ambos deberían de tener el mismo valor en esa variable. ¿Ok? Y en teoría no, si cambia uno, si cambio ese valor, cambiaría para todos. ¿Ok? Vamos a ver con este ejemplo. Aquí tengo dos clases, perro y perro en inglés. Mi clase perro en español declara una variable de clase que se llama especie y le pongo canino. Y una constructora que tiene una variable de instancia que se llama nombre. Y en la constructora pues estoy cambiando ese nombre, ¿ok? Entonces creo dos objetitos perro, uno que se llama Fido y otro Buddy. ¿Sale? Y imprimo las especies. Entonces esta de cada objetito me tendría que imprimir canino y canino, ¿ok? ¿Sale? Y esta pues me tendría que imprimir su nombre, Fido y Buddy. Ahora, cuando yo quiero hacer uso o modificar una variable de clase, esa que está arriba, yo lo hago sin utilizar ninguna instancia del objeto. No voy a utilizar ni D ni E, voy a utilizar el nombre de la clase así directo. Aquí como aquí, perro.especie, y le voy a modificar ese valor a esa variable. Entonces, lo vuelvo a imprimir, ahorita lo vemos en vivo. Ajá, primero quiero la explicación. Lo vuelvo a imprimir y yo aquí esperaría que tanto D como E, que son objetos diferentes, me impriman pues el mismo valor, perro, para su especie. ¿Sale? Entonces, así estoy modificando el valor de la variable de clase. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo
utilizo una variable de objeto d.especie y le cambio. Aquí estoy imprimiendo exactamente lo mismo, d.especie y luego e.especie en estos dos, pero a mi perro D, de Fido, le cambié el nombre de Fido a Santa y le cambié su especie a canino. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Pues que Python dice, esta que tú estás colocando aquí, como es una variable de mi objetito D, pues voy a crear una variable que se llama especie, que es diferente a esta de acá. Uh-huh. Y ahora esa la voy a crear con el nombre canino. Ajá. Es como si la creara aquí dentro del init. Y entonces esa ya es diferente de esta de acá y por eso tiene un valor diferente. Pero cuando lo imprimo, lo primero que hace es utilizar las variables de instancia. Si tiene dos que se llaman igual, primero utiliza estas. Y entonces esta pues ya quedó oculta y ya no la voy a ver nunca. Porque va a estar utilizando esto. Entonces no es que esté cambiando mi variable de instancia, sino es que Python por debajo del agua está construyendo y creando una nueva que se llama exactamente igual. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con esas variables de instancia. ¿Ok? En el caso de este ejemplo de acá, mi variable de clase es un arreglo. ¿Ok? Y estoy utilizando lo mismo, le pongo un nombre y estoy utilizando un método que le agrega cosas a esta lista. ¿Ok? Entonces, de nuevo, creo mis objetitos D y E que se llaman igual, Fido y Buddy. Y después con D le agrego rollover. Le agrego algo a mi lista, ¿no? Y después con E, son los dos objetos que he creado, le agrego algo, en teoría, a otra lista, pero como esa es variable de clase, pues es la misma lista para todas las instancias. ¿Ok? Entonces, ahora sí no importa cómo lo use, desde el método o desde fuera de él, si yo imprimo estos valores, me va a imprimir exactamente lo mismo para ambos, aunque lo haya agregado en un objeto o en otro. Entonces, mi lista va a tener todo lo que le haya agregado. ¿Sale? Entonces, por eso es, digamos que hay que utilizar con cuidado esas variables de clase y preferentemente utilizar todo como variables de instancia, todos dentro de la constructora. ¿Ok? Sale, eso fue un chorro de choro. Vamos a verlo en vivo. ¿Dónde está mi mouse? Okay. Primero vamos a ver los ejemplitos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, bien. Sí, sí, sí. Bien, bien. Sí. Dime. No, que está todo bien. Perfecto, ok. Entonces, aquí está la definición del primer ejemplo. Ajá. Toda esta es la definición de mi clase. Ya la vimos. Le defino 4 ruedas, color, aceleración, velocidad y mis objetitos. Entonces, aquí los estoy creando. Llamo a la función frena, llamo a la función acelera. ¿Ok? Y después solo imprimo su velocidad para ver qué es diferente. ¿Ok? Entonces vamos a abrir esto. ¿En cuál voy? ¿De 8? ¿Ok? Entonces ya me imprime el rojo, que era C1. Como lo frené, pues su velocidad es 0. ¿Ok? Y el azul, como lo aceleré, su velocidad es 30. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la velocidad inicial era 0 y cuando lo aceleré le sumé esto, le sumé la aceleración, que en este caso era 30. Entonces 0 más 30, pues es 30. Y por eso me imprime eso. ¿Va? ¿Sale? Entonces hasta ahí todo esto bien. Alan, ¿por qué habíamos dicho que era, o sea, por qué es necesario poner el self en...
Aquí en estos. Ajá. Python, cuando defines métodos dentro de la clase y son métodos de clase, te obliga a que uses ese parámetro para decir que estás hablando de el objetito que pertenece a esta cosa, coche. Entonces, cuando tú llamas esto, por ejemplo, que no tiene parámetros, en realidad le estás pasando a la función frena el parámetro C1, o sea, el objetito C1, que es el mismo. Ajá. Entonces, como ese objetito se lo pasas por parámetro, lo debes de declarar, es ese parámetro. Entonces, en realidad le estás diciendo C1 punto velocidad es igual a C1 punto velocidad más C1 punto aceleración. Si tú le dices, yo no le quiero pasar ningún parámetro, te va a marcar error. Ajá. Te dice, oye, y no te marca error aquí donde lo declaras. Te dice, oye, esta llamada de C2 acelera, esta de aquí, tú le estás pasando un parámetro. Oye, pero la declaración no tiene ningún parámetro, ¿no? Entonces, aquí en realidad, pues como que lo tendrías que hacer así. Bueno, y como aquí estoy utilizando el parámetro self, pues me hace Pancho, ¿no? Ajá. Pero aquí como pues lo que tenemos que hacer es hacerlo bien hecho, pues usamos el estándar o lo que nos obliga a hacer Python. Ajá. Que es pasarle un parámetro que en realidad es el objeto mismo, en este caso C1 o C2. Ajá. Y ese es lo que vas a ver, bueno, lo que Python va a usar para saber de qué me estás hablando cuando haga las cuentas, cuando ejecute el código. Ajá, sí, más o menos, o te revolví más. Sí, creo que sí. O Más sea, o nada menos. más este C1, ¿no? Por ejemplo, o C2 o cualquier variable que pongamos. No, self, aquí en el método, te dice, soy yo mismo, ¿no? Ajá, esa es la traducción literal de self. Soy yo mismo. ¿Y quién es yo mismo? Pues el objetito que esté llamando este método. Como puedo tener muchos objetos, 1, 2, 10, 100, 1000, los que sean, ¿cómo sé quién está llamando al método frena? Pues el que está llamando al método frena es C1. Como creo que se Ah, veía ok. mucho. Entonces, en realidad, cuando tú mandas llamar frena, el primer parámetro es este valor, ese objeto C1. Entonces, Python lo pasa por omisión, le pasa ese valor, ese parámetro, y como se lo pasa, pues lo tienes que declarar en la función. ¿Sale? Entonces, eso ya es del lenguaje de Python. En otros lenguajes como C++ o Java, la implementación es diferente y pues por eso se usa diferente, ¿no? Pero aquí así es y pues así nos ceñimos a hacerlo. ¿Sí? Vale, entonces este ya fue el primer ejemplito. Vamos a ver el segundo. Vamos a utilizar este. Es mi clase perro, que define mi variable especie. Ajá. Y mi constructor solo tiene mi variable nombre. Ok, entonces voy a utilizar de aquí, perro, hasta acá. Entonces estoy creando dos, imprimo sus especies de cada uno, del objetito D y del objetito E, y sus nombres, ¿ok? Y lo que les decía, aquí estoy cambiando la especie a todos los perros. Entonces, todos mis objetitos, aunque los haya creado antes, ahora su especie cambia. Y aquí lo estoy imprimiendo, ¿va? Lo voy a hacer un poquito más grande para imprimirlo. Entonces, en la primera impresión, me pone canino y canino. Y su nombre Fido y Buddy. Después le cambio la especie a todas mis variables.
y la vuelvo a imprimir. Perro, perro. Ah, sí, sí lo cambió, ¿no? Ok. Después estoy cambiando, según yo, mi especie a mi objetito D. Y el nombre también. Y lo vuelvo a imprimir. Esta y esta de acá son exactamente igual, ¿no? Pero ahora sí me está imprimiendo cosas diferentes. ¿Sale? Ahora sí mi objetito D, su especie es canino. Ya no es perro. Y el nombre es Santa y Buddy. ¿Sale? Aquí le puse Santa. ¿Por qué le cambió esta especie de perro a canino a ese objeto si estoy diciendo que las variables de clases, estas de acá, son compartidas por todas mis variables? Ajá. Pues le cambió porque en realidad no es esa especie, no es esa variable, sino está creando Python una al vuelo. ¿Y cómo sé que está creando una al vuelo? Pues porque yo podría hacer d.panchito igual a canito. Ajá. Y podría imprimir eso, coma de punto panchito. ¿Sale? Y Python no tiene problema con hacer eso. Aquí me está imprimiendo canito. Entonces, ese panchito, si lo busco, no está en ninguna parte del código. ¿Ok? Solo está definido ahí. Entonces, estoy creando al vuelo una variable. ¿Sale? Eso es algo que no me gusta a mí de Python, pero bueno. ¿Sale? Entonces, sí hay que saber que Python sí hace eso. Y hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Crear variables al vuelo. Solo utilizar lo que ya está definido, ¿va? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí le entendieron esa parte? Está medio rara, ¿no? A mí en lo particular no me Sí, un gusta, poco. pero bueno. Ajá. Sí, ese comportamiento de Python es medio extraño, pero hay que lidiar con él y saber por qué pasa. Ahora vamos a ver esta de nuevo, el ejemplo que les había dado del perro en inglés, dog, y mi lista de trucos, ¿no? ¿Sale? Entonces, acá está. Sale. Mi lista la creo vacía, ¿ok? Y le pongo un nombre. Y después este método lo único que le hace es agregarle a esta lista un valor, ¿ok? Entonces creo mi objeto de y con su nombre feed y body. Y después al objeto de le estoy agregando el truco de da vuelta, ¿no? ¿Ok? Y a mi objeto e le estoy agregando el truco de hasta el muerto. ¿Va? Y después nuevamente les agrego algo que sea nada e y nada d, solo para saber que aquí lo agregué en e y aquí lo agregué en d. Y después imprimo, en teoría, lo que debería ser una lista diferente para cada objeto. Pero, pues, que me dio exactamente los mismos valores, porque en realidad es la misma lista para ambos objetos. Y ese es el problema de las variables de clase, que son las que definimos fuera de la constructora, que se comparten para todas las instancias. Si yo aquí creo, eso no lo he probado, pero vamos a ver qué pasa. Mi objeto nuevo, igual a top nuevo. Y después imprimo, en teoría, bueno, en teoría, no sé si sea cierto, me debería imprimir lo mismo. Bueno, pues la teoría no falló. Primera vez, no. Y sí, aquí estoy creando mi objetito nuevo. En teoría, pues no debería de tener nada en mi lista porque es vacía, ¿no? Pero, oh Dios, resulta que sí tiene todo lo que ya tenía todos los demás.
¿Por qué? Porque esa lista, como es de clases, es una variable de clases, se comparte para todas las instancias que cree de esa clase. Y cuando digo todas, son todas, no importa en qué momento las creo. ¿Sale? Entonces, por eso es preferentemente, por eso normalmente esas casi no se utilizan siempre variables de instancia, que son las que se declaran acá en la constructora. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, estas sí se utilizan, pero se utilizan cuando sabes que sabes para qué la vas a querer. ¿Ok? O sea, sí son necesarias a veces. ¿Ok? Esto ya. Y esta es según yo, la última lámina que tengo. ¿Sale? Herencia. ¿Qué es eso de herencia? Para explicar la herencia, antes de irme al ejemplo, voy a hacer rayitas. Déjenme hacer rayitas. Y esta me la fumé se la voy a copiar a un video que acabo de ver. Ahorita se los paso. ¿De dónde? Pero bueno, supongamos, para explicar qué es la herencia, cuando un papá tiene cosas, llega, se compra su casa y ya se hace viejito y tiene un hijo, ¿no? Tiene hijos. Entonces está el papá y tiene un hijo. ¿Ok? Entonces el papá, con mucho trabajo, se compró su casita y cuando se muere, le hereda, o sea, le pasa su casa a su hijo. Pero el hijo, pues ya, como ya estaba grande, ajá, se había comprado un coche. ¿Ok? Este es mi supercoche. Entonces, cuando el papá se muere, ahora tiene coche y casa, ¿va? Pero pues, al igual, tuvo hijos, ¿ok? Y digamos que llega y se compra una moto, mi supermoto, y se compra un triciclo o una bici, un patín del diablo, mejor, ¿sale? Entonces tiene coche, tiene moto, no tiene nada y tiene su patín. Cuando se muere, pues lo que le va a heredar a sus hijos va a ser el coche y va a ser la misma casa que le había heredado el abuelo. Entonces sus hijos, además de tener sus cosas, van a tener coche y casa, ¿ok? ¿Sale? Entonces eso, o sea, en realidad es lo que es la herencia. Cuando le pasas el papá al hijo y el hijo a los hijos, cosas, ¿sale? Entonces aquí pues utilizamos exactamente el mismo concepto, pero entre clases. Creamos una clase base, le llamamos, ya no es la clase papá, abuelo, etc., sino es la clase base, la que no tiene nada, que no hereda de nada, se le llama así clase base. Y para ejemplificar, pues yo tengo mi clase persona. Su constructora pues le define el nombre y edad y solo sabe imprimir cómo se llama y qué edad tiene. ¿Ok? Entonces esa es mi clase base. Y tengo aparte otra clase, aquí estoy ejemplificando dos cosas diferentes, pero bueno, me dio flojera dividirlo en dos. Tengo una clase base que se llama cuenta, que tiene su identificador y un monto, ¿ok? Una cuenta de banco, supongamos. Y solo sabe imprimir su ID, su identificador único y cuánto tiene en la cuenta, su monto, ¿ok? Y aquí estoy ejemplificando, por eso le digo que me dio flojera, pero bueno. Estoy haciendo un ejemplo de herencia, pero no solo herencia simple, sino herencia múltiple. Esta cosa, mi clase empleado hereda tanto de persona como de cuenta. Si fuera herencia normal, herencia simple, ¿dónde está? Aquí está.
pues esto no lo llevaría, esto adiós, ¿sale? Y mi clase empleado heredaría de persona, de esta clase de acá. Entonces, ¿qué es lo que hereda? Pues hereda su nombre, su edad y el método de imprimir, ¿vale? Esta clase empleado está creando su propia constructora, donde si suponemos que no hereda de cuenta, pues no tendría que ni ID ni monto. Entonces esto lo quitamos y ya, es herencia simple, ¿vale? Y define su propio método de imprimir. Y en este caso se llama exactamente igual, pero no tendría por qué ser así. Y podría aquí definir sus métodos y más cosas. Y aquí podría definir sus variables. ¿Ok? Por ejemplo, apellido. ¿Va? Entonces, esta sería una variable de mi clase empleado y son sus datos que heredó de la clase persona. ¿Vale? Y ahora, pues ya sabemos herencia simple y ahora herencia múltiple. Aquí puedo tener todos los que quiera, pero en este caso está heredando de persona y además está heredando de cuenta. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, cuando utilizo mi constructora para saber, en este caso que es herencia múltiple, para saber cuál constructora base estoy llamando, pues utilizo el nombre de mi clase. En este caso, persona y cuenta. Y llamo a su constructora. Hay una forma diferente de llamar a la constructora que es base.init. Pero es más fácil colocar esto, ¿no? ¿Cuál es la clase base que estoy utilizando? Y llamar a su constructora. En este caso le estoy pasando el nombre y edad, y en este caso le estoy pasando el ID y el monto. Entonces así estoy pasando estos parámetros que necesitan las clases, ¿ok? Y mi redefinición de mi función imprime, si ven, los tres se llaman exactamente igual, imprime, imprime y imprime. Ajá. Entonces, lo que hace este método, pues es únicamente llamar a los otros dos. El método que heredó de la persona, ajá, y el método que está heredando de cuenta. Y aquí podría imprimir, pues aparte mi apellido es no sé qué, ¿sale? Entonces, cuando lo utilizo, lo estoy utilizando así. Creo mi objetito empleado que recibe 4 parámetros, nombre, edad, ID y monto. Nombre, edad, ID y monto. Y manda a ejecutar nada más su función imprime. ¿Sale? Entonces, eso es lo que es la herencia y también les puse pues un ejemplo de herencia múltiple para cuando quieran ver cómo se hace esa cosa, pues nada más se remitan a esta lámina y rápido. ¿Sale? Y eso es todo de orientación a objetos. Vamos a ver el ejemplo. Creo que todo, según yo les he pasado algunos programas, pero me han faltado otros. Entonces, por eso hago todos estos acá. Porque en algún momento se los pienso pasar todo empaquetadito en un archivo comprimido. Lo subo ya para que tengan todo lo que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya ustedes pueden ir comentando y descomentando y viendo cómo se utiliza y modificando a su gusto. ¿Ok? Sale, entonces voy a definir mi clase persona con sus datos, mi clase cuenta con sus datos y mi clase empleado que hereda de persona y de cuenta. ¿Ok? Voy a hacer una que no herede de cuenta. ¿Ok? Y aquí lo que le estoy declarando, pues es variables internas, punto. Solo para utilizarlas.
Y como soy bien flojo para escribir, me voy a copiar esto, ¿ok? ¿Sale? Y entonces me dice, ah, mira, el monito que acabas de crear, empleado, se llama Jonathan. Ujú. Changos, changos. Ah, lo imprimí acá, perdón. Se llama Jonathan, tiene una edad de 31 años, su ID de cuenta es 12 y tiene 55N cosas en esa cuenta. ¿Ok? Pero así como cree eso, le podría poner diferentes atributos. Ese es ejemplo de herencia simple. Hereda de persona y está heredando todo lo que definió la persona. El nombre, su edad y su función imprimir. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos? Ahora vamos a regresar a como lo tenía. Y ahora está heredando no solo de personas, sino de cuenta. Ujú. Y de cuenta está heredando su ID, su monto y su función de imprimir. No importa que se llame exactamente igual. ¿Cómo sé cuál llamar? Pues utilizando el nombre de la clase. Le voy a definir un apellido. Apellido paterno igual apellido paterno. Y se lo voy a pasar acá. ¿Sale? ¿Sale? ¿Todos bien para allá? Ok. ¿Qué apellido les gusta? ¿Uno inventado? Bueno, vamos a ponerle Suárez. ¿Sale? Pues vamos a ver qué hace ahora. Está llamando a la función imprime de persona, después está imprimiendo sus propias cosas y después se está llamando a la función imprime de cuenta. ¿Ok? ¿Vale? Entonces no solo puede heredar cosas, sino también puede definir métodos y atributos. Aquí podría definir lo que quisiera, ¿no? Aumenta cuenta. Acuérdense que siempre va el cell. Y aquí cell.cuenta. Cuenta, se llama, no, monto. Va a ser igual a cell.monto más 100. ¿Ok? Entonces yo podría llamar a empleado. Si se acuerdan aquí, su monto es 55, ¿ok? Empleado.aumenta cuenta y después imprimirlo. ¿Va? Y ahora sí, estoy modificando el monto por 100. Tenía 50. Ay, bueno, tenía 50, que es 55, que le pasé aquí, y después le agregué 100. No importa que ese monto lo haya definido en mi clase cuenta. Está definido aquí. Pero como estoy heredando todos sus atributos, lo puedo utilizar en esa clase hijo. Ajá. Entonces, este método no está definido en ningún lado, lo acaba de definir esta clase. Y puede utilizar no solo lo que él colocó en su clase, sino todo lo que está heredando, tanto de la clase persona como de la clase cuenta. ¿Ok? Entonces, esta es una forma muy cómoda de romper en pedacitos nuestro código, algo que decimos muchos los programadores y que es muy utilizado, es si tienes una tarea muy complicada, pues rómpela en pedazos.
La famosa frase de divide y vencerás, ¿sale? Entonces, cuando uno rompe en pedazos el problema, es mucho más fácil en resolver problemas, trozos de problema, o sea, problemitas fáciles, que resolver el problema complejo. A ver si en algún momento les doy un ejemplo perfecto de eso, visualmente, pero ahorita no lo tengo preparado. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Nada? No, ¿Todo bien? No, ¿Todo bien? Perfecto, ¿me entendieron? Wow, son muy buenos ustedes. ¿Sí, todos? solamente una duda. Sí, dime. Si el usuario quiere ingresar los datos, en este caso, pues obviamente requieres el input, pero ¿cómo lo pones en este caso? Bueno, Ajá, yo en Java sabía hacerlo, pero pues, ¿cómo se hace en Python? Ajá, hay dos formas de hacerlo. Uno, los datos los jalas desde fuera de la clase. Por ejemplo, aquí. No, nombre es igual a input. Dame el nombre. ¿Vale? Y aquí pues, lo único que le pasas es el valor de esa variable. ¿Ok? Y entonces, pues ya, ahí ya acabamos con esto. Voy a hacer esto más para arriba y esto más grande. Dame el nombre, Pancho. ¿Vale? Y entonces, el nombre de mi variable, de mi empleado es Pancho y todos los demás datos siguen siendo los mismos. ¿Ok? Esa es la forma, pues, 1. La otra forma es, pues, que sean dentro de la clase. ¿Ok? Entonces, aquí en realidad no les pasarías estos datos. Ajá. No se los pasas. O bueno, vamos a no pasarle únicamente el nombre, ¿no? Como la constructora a fuerza te pide que le pases ese parámetro, se lo vamos a pasar vacío. Y aquí le tenemos que definir un método. Obtén nombre. Ajá. Acuérdense que siempre lleva el set. Aquí son 2 puntos. Y aquí lo único que va a hacer, pues es exactamente eso, ¿no? Le va a pedir al usuario su nombre. Y el nombre era nombre. Entonces, así lo voy a utilizar, porque si yo utilizo esta variable, me va a crear una nueva. Le tengo que poner el self para decir que es la que ya tenía yo. Ajá. Y entonces voy a llamar este método obtén nombre una vez que haya creado mi empleado. Empleado.obtén nombre. ¿Sale? Y entonces esto lo comento. ¿Dónde está el gatito? Ajá. Y aquí como no tengo nada, de hecho mi empleado no sé si esté, no. Ya no recibe ese parámetro, ¿ok? Entonces aquí se lo quito. Si no me va a hacer Pancho, ¿ok? Guardamos. Entonces construyó, si te fijas, es el mismo comportamiento que tenía antes, pero aquí la diferencia es en dónde se está haciendo eso. Hizo la constructora y después me está llamando al método. Entonces ya. Pero, ¿qué pasa? Aquí el problema es que si yo no llamo ese método, pues no va a tener nombre, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de ponerlo en la constructora? Es que aquí es fuerza que se lo tienes que pasar, si no te va a marcar error. Ajá. Y entonces, aunque yo se lo pase vacío, se lo tengo que pasar. Entonces, ¿puedo hacer ambas cosas? Pues sí, puedo hacer ambas cosas.
Dame el nombre y aquí le paso nombre. Lo voy a imprimir para ver qué tiene. Y después le voy a cambiar el nombre, ¿ok? Dame el nombre, Javier. Dame el nombre, Pepe. Ah, pues como el último nombre que le di fue Pepe, pues es lo que tiene mi variable. Ajá. Y aquí, ¿por qué no me lo imprimí? Ah, sí, no lo había guardado. Entonces le di el nombre, me lo imprimió, que es lo que está haciendo aquí. Ajá. Con ese nombre y después me está pidiendo otro nombre, Pepe, y aquí lo volví a imprimir. ¿Vale? Entonces, esas son las dos formas y no son mutuamente excluyentes, o sea, se pueden hacer ambas. ¿Sí? ¿Más dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, Todo bien. nada más era esa. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Recuerden que con esto asumo que ya acabé el tema de programación orientada a objetos. Esa es la teoría. El cómo la usen, pues ya es hacer muchos ejemplos, muchos ejercicios, ¿sale? Y si quieren, pues podemos hacer muchos ejercicios. Ahora, les quería mencionar algo que vi yo hace ratito en los videos. Se llama así, Píldoras Informáticas. Este canal tiene uno en sus listas de reproducción. Tiene un curso de Python. Hola, cariño. Hoy te presento a mi hijo. ¿Recuerda que es vegetariano? Perdón. ¿Dónde está? Acá está. Creo que cuando empezamos el curso, bueno, el curso, se los mencioné en las primeras presentaciones. Pero bueno, aquí tiene un poco más desarrollada esta parte de programación orientada a objetos. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. 10 videitos de programación orientada a objetos. Que en resumen es lo que les acabo de dar, ¿no? Pero bueno, él explica muy bien y me gustó. ¿Por qué se los menciono ahorita? Porque ya vimos módulos, paquetes, todo eso. También tiene una parte de interfaces gráficas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sale? Esto ya no lo vamos a ver, ya no es tema de aquí. Pero si pueden checarlo, está bien. Estaría muy bien. Para que me den, bueno, hagan preguntas, más preguntas. ¿Sale? Yo nada más lo vi por encimita, pero está chido, está bien explicado. Y el próximo tema es justo esto de interfaces gráficas. Que si me pueden ir ayudando, ¿qué hora son? 2:07. Ah, miren, pues vamos a ir empezando de una vez. Pueden utilizar ese comando en sus computadoras, por favor. En una, ya saben, en un símbolo de sistema, lo abren. No importa en dónde esté, parado. Colocan pip, espacio, install, espacio, tk. Así, una T y una K, tal cual. Perdón, install, con ese. Y en mi caso, como ya lo instalé, pues ya me dice, ya lo tienes instalado, ¿no? Requerimientos satisfechos. ¿Va? Entonces, una vez que esté instalado, pues instalamos el otro de una vez. Ajá. Colocan este comando, pip install psite 6. Ajá. Tal cual. Pip install
y en vez de TK, P, Y, S, I, D, E, PSI, PSI 6. El 6 es importante porque hay un PSI que es otra versión. En mi caso ya lo instalé y entonces me dice, ya chido, todo está bien, ¿no? Si lo pueden ir haciendo de una vez, porque TK no se tarda, pero a lo mejor PSI sí. Entonces va a tardar un rato. ¿Cuál era el otro? TK nada más, ¿verdad? TK, ajá, una build TK. Ajá. Entonces, para saber, ya que lo tengan instalado TK, para saber si sí está instalado correctamente, pueden ejecutar ese comando, Python -m tkinter. Ajá. Python espacio -m espacio tkinter, tkinter. Yo me había equivocado porque le ponía una D, no me funcionaba. Oh, bueno. Me salió la ventanita, pero no la puedo mover. Acá está. Que me salió chiquitita. Cuando ejecutan este comando, les sale esta ventana como de este tamaño. Y por eso no la podía mover. Uno la puede hacer grande y chiquita. Y esta ventanita, lo único que tiene es esto. Esta es la versión 8.6, en mi caso, de TCL/TK. Y esto debería ser esta cosa, este carácter raro, un Cedillac. No sé si alcanzan a ver bien, pero bueno. Tiene un botón que dice click me, apriétame, y cada que lo aprietan les aumenta unos corchetes alrededor. Y se pueden pasar horas. No sé. Y tiene otro botón que dice quick, quitar, que lo único que hace es cerrar la ventana. Con eso, si funciona, ya saben que está instalado correctamente tkinter. Ajá. ¿Y cuál era el otro, perdón? ¿Cuál otro? El Qt Ya lo vi, perdón. es este, PSI. Uno es pip install tk y el otro pip install PSI 6. El 6 es importante, porque si no le ponen 6, les va a empezar a instalar otra cosa que no quiero, una versión viejita de PSI, ¿no? Es para un Qt viejito. Sale. Entonces, ¿cuál es la diferencia? También vamos a ver, programación de interfaces es muy amplio, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que uno utiliza TK, así propiamente TK, para hacer las interfaces, y el otro utiliza Qt para hacer las interfaces. Yo TK no lo había usado nunca, o sea, lo estoy aprendiendo, pero Qt se usa normalmente para hacer interfaces en C++. Ajá. Esta es la documentación oficial no, perdón, es acá, de tkinter. Lo primero que nos dice es, mira, pues tkinter es el módulo oficial o estándar de Python que ofrece una interfaz entre Python y el módulo de herramientas, de generación de ventanas, de aquí, que se llama TCL/TK. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo vamos a ver así muy por encimita? Pues porque en teoría es muy fácil de usar, en la práctica no tanto. Pero bueno, y porque es como que el estándar Python, ¿no? Aquí viene su documentación. Ajá. Cómo está dividido, su arquitectura, bla, bla, bla. Y viene un ejemplo. Este ejemplo está como que no es el primer ejemplo. Hello World. Yo encontré un ejemplo más fácil que es este de acá.
Vamos a ejecutarlo. Nuevamente me abrió la ventana acá. Ahí está. Entonces lo ejecutan y les abre esta ventana vacía, que en realidad está vacía, ¿no? Lo abre más o menos de ese tamaño. Algo así. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos importando el módulo Tkinter. Estamos importando todo. Estamos creando un objetito. Ya vimos clases. Ya sabemos que esto es crear un objetito de mi clase TK. Le estoy llamando raíz. Y después a esa le digo main loop. Hace el ciclo principal. ¿Qué hace? Pues que me bota esta ventana y se queda ahí hasta que la cierro. Se queda ahí el ciclo recibiendo interacción con el usuario hasta que la cierro, ¿sale? Entonces, esa es la forma de crear una ventana en TK. 2 líneas de código, bueno, 3, el import, la creación del objetito y el escupir la ventana, ¿sale? Así de fácil, así de sencillo, dicen por ahí. Se crea una ventana. Claro que no tiene nada, pero bueno, pues ya creamos una ventana. La cierro y como ven, aquí se quedó, ya me cerró mi programa. ¿Sí? Entonces ahí cuando lo puedan checar, no sé si vaya a subir el video primero, el de hoy, o la presentación. Pero bueno, pues ahí lo pueden checar. El segundo ejemplo, y es hasta lo que llevo ahorita. Importo tkinter y después importo de ese mismo módulo un como submodulito que se llama ttk, ¿sale? Estoy importando todo ttk. Al igual que arriba, creo mi raíz, o sea, mi ventana que va a contener todo. Y normalmente cuando creo interfaces de usuario, utilizo lo que se llaman widgets o frames. Ajá. Para eso necesito rayar, entonces dejen hacer... ok. Entonces, una ventana, una interfaz es un cuadro, siempre son cuadros, con una barra de tareas, al estilo de Windows. Depende del sistema operativo. ¿Por qué escogí esas dos formas de crear ventanas? Porque son multiplataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden utilizar igual tanto Windows, para Linux, para Mac. ¿Ok? Entonces debería funcionar igual para esos 3 sistemas. Entonces aquí, dependiendo del sistema, pues me crea el tachcito de acá, el de minimizar, maximizar, y bueno, el de minimizar, maximizar, ¿ok? Y aquí un iconito con un chorro. En Mac creo que estas cosas vienen diferentes. Y en Linux, pues depende cuál sistema de ventanas utilicemos, vienen igual o diferentes. El caso es que esa es mi ventana, que es esta que estoy creando aquí, la raíz estática, ¿sale? Ese main loop lo que hace es esperarse hasta que cierre la ventana. Es el ciclo principal. Pero bueno, esa ventana tiene un área, esta de acá, interna, que ese le llamamos el widget principal, el frame principal, en este caso de TK. En Qt se llaman widgets, ¿no? Entonces, aquí es donde voy, en realidad voy a colocar las cosas, ya sea ventanas de texto, cajas para entrar datos, botones, imágenes, etiquetas, pues todas las cosas que conocemos de interfaces de usuario, pues porque las usamos, ¿vale? En este caso estoy creando, utilizando este módulo TTK, estoy creando un frame. Ese frame es parte de mi ventana principal de raíz. O sea, se va a anclar a ese objetito. Yo podría tener un frame que se ancla a otro frame y así. Pero en este caso, pues lo voy a pegar en la ventana principal. Ese padding nada más para decir cuánto se mueve, así, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. El espacio que dejo alrededor de esa ventana, pues está diciendo que es 10, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño para todos lados, puede ser, después vamos a ver, que puede ser
diferente en cada lugar, de la izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿ok? Entonces, bueno, ya estoy creando ese frame azulito. Lo guardo aquí. Y a ese frame le voy a crear un grid, una mallita. Ese grid son líneas imaginarias, es como una matriz imaginaria, donde puedo colocar cosas, ¿sale? Y van numeradas, esta es la 0, bueno, esta es la columna 0, esta es la columna 1, la columna 2, esta es la columna 3, este es el renglón 0, el renglón 1 y el renglón 2. ¿Ok? Entonces, cuando coloco cosas dentro de ese grid, le digo en dónde de mi mallita quiero ponerlo. Entonces, aquí estoy creando una etiqueta con TTK, un label. Se lo estoy anclando a mi frame. Si ven, aquí le pasé raíz. Aquí mi etiqueta se lo estoy pasando al frame. El contenido, hola a todos. Y esa etiqueta la voy a colocar en el grid, en la posición, digo, en la columna 0 y mi renglón 0. O sea, en este cuadrito de acá, ¿sabe? Y después estoy creando un botón, que lo estoy anclando a mi frame, a mi frame principal. Tiene esa etiqueta, cerrar. Ajá. Ese botón va a ser este comando, va a ejecutar esa instrucción. Y lo voy a anclar a mi columna 1, esta de acá. Y mi renglón 0, que es este de acá, pues, o sea, aquí va a estar mi botoncito, ¿ok? ¿Sale? Y más o menos así se crean todas las interfaces en TK. Dejen cierro esto. Ahora sí, guardo y ejecuto. Y me lo va a abrir de este lado. Acá está mi ventanita que me abrió. Entonces va nuevamente. Creo mi ventanita con estas cosas. Ya TK me crea eso. Y después a un frame, que es el que está de gris, le voy a pegar mi label, mi etiqueta. Esta hola a todos. Y mi botón cerrar. Cuando yo le dé clic al botón cerrar, va a destruir mi raíz. O sea, me va a cerrar mi ventana. ¿Sale? Profesor, ¿el frame es la interfaz o qué es? El frame es un widget, le llamamos widget, que son elementos visuales donde yo le puedo pegar cosas. Ajá. En el dibujito que les había hecho, aquí les puse la ventana principal con el símbolo del éxito, esto y esto. Esta roja se crea con esta parte, ¿sale? Y después el contenido, esta zona azul, todo lo que está dentro de la ventana es en realidad este frame, ¿sale? Ese frame está anclado a la raíz, es ese azul. Es un elemento visual que le llamamos widget, en el que puedo agregar más cosas. Puedo tener frames dentro de frames, todas las veces que quiera, ¿no? Widgets, sobre elementos, solo para organizar las ventanas. Ajá. Aquí lo interesante es que ese objeto, pues, solo tiene algunas variables, que serían su color, su tamaño, su forma, etc. Pero tiene una lista de hijos, o sea, puede contener más cosas. ¿Y cómo se las pego? Pues así. ¿Vale? Al igual que esa raíz TK, le estoy pegando ese frame como hijo, o sea, ese frame vive adentro de mi ventana raíz. Estas etiquetas y ese botón viven dentro de ese frame. Ajá. ¿Sí? ¿Todos? Y esa sería la forma más sencilla de crear una interfaz. Como ven, está pues cortita y ya tenemos una etiqueta y un botón, ¿no? ¿Ok? Desventaja es pues, que todo lo que tenemos que escribir a mano, ¿ok? Esa es la desventaja. Pero bueno, uno se acostumbra. En C# pues, ya casi todo se hace
Bueno, ya uno puede decidir trabajar visualmente o escribirlo a mano, y normalmente es más rápido crear con interfaces escribiéndolas, en el caso de C#. Aquí no he visto bien qué tan fácil es crear interfaces complejas. En el tutorial que está en acá, creo que sí, van construyendo poco a poco más cosas. Aquí hay botones. Ajá. Y bueno, les van explicando paso a paso cómo ir creando. Los botones también tienen elementos. Ajá. Por ejemplo, su foreground y su background, ajá, que yo lo podría usar acá. ¿Y qué me falta? Botón. A lo mejor me falta incluir algo, pero quién sabe. Bueno, después lo busco. Pero en teoría ya si incluyo todo, esto lo podría utilizar. Ajá. Ajá. O sea, sí hay ahí algo no incluí. Pero bueno, después ya veo con calma bien qué me falta. Ujú. Pero bueno, tiene diferentes opciones cada elemento. Y no solo los botones, también las etiquetas, las cajas de texto, todo, cada una de esas cosas mm, se pueden modificar para crear las interfaces pues bonitas. Esta es la forma de colocar colores. Ajá. Y etc, 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 etc. Y como ven, solo es la primera página de un chorro de documentación. Ajá. Aquí podemos ir viendo los fonts, el tamaño de las letras, bla, 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 los diálogos. Ajá. Ya en vez de utilizar el clásico input de Python, pues boto un diálogo donde le digo, pásame tal dato, ¿no? Pásame el nombre del archivo y ya lo puedo escoger. Tal cual como todas las interfaces que hemos utilizado. Ajá, aquí hay unos ejemplos visuales. A estos quería llegar de unos diálogos ya prehechos. Ya no necesito hacerlo completo el diálogo, sino nada más lo mando a ejecutar con esta instrucción. Así, una caja de mensaje. Le paso el mensaje, lo que quiero que aparezca y las opciones. Si quiero que tenga un botón, dos botones, tres botones, cancelar, etc. Y ya solito me hace la caja de texto, ¿no? Bueno, el cuadro de diálogo para hablar bien. ¿Sale? Y como pues, bueno, hay N cosas, ¿sale? Y aquí puedo ir viendo todo. No sé qué tanto les vaya a dar, porque como les digo, pues fíjense, eso de las interfaces es muy, muy larga. Cuando yo llevé interfaces, fue un semestre completo solo para interfaces. Cuando me metí a unos cursos de especialización, pues fue como, no me acuerdo si 1 o 2 meses, pero eran diario 6, 8 horas para únicamente interfaces, ¿sale? Entonces aquí no tenemos tanto tiempo, pues vamos a ver algo muy sencillo y pues, lo más rápido que se puede hacer. Ese es en cuanto al TK, pero ¿qué hay de este P-Site? Ajá. Este es un módulo para conectar Qt con Python, ¿sale? ¿Y qué es Qt? Aquí viene cómo se instala, algunas dependencias, cómo construir y documentación, ¿sale? Entonces, es la documentación oficial de Qt para Python. Qt es toda una serie de bibliotecas para hacer interfaces gráficas, no solo profesionales, sino muy, muy hermosas. No he visto interfaces más bonitas que las de Qt cuando se hacen bien, ¿ok? ¿Sale? Entonces aquí ya viene tu primer ejemplo. Vienen muchos tutoriales. La ventaja de Qt es que tiene documentación para aventar para arriba. ¿Sale? Entonces aquí podemos ir viendo.
Aquí les dicen cómo instalar. Esta parte me la salté. No es totalmente necesaria, pero bueno, no me quiero meter en problemas para explicar esto. Entonces, pues nada más les dije instálenlo así directamente, ¿ok? ¿Sale? Entonces, una vez ya instalado, andan escandalosos mis chamacos, lo podemos ejecutar. ¿Cómo? Pues aquí viene el ejemplo, ¿ok? Con esto vemos si ya lo instalamos adecuadamente o no. Y bueno, vamos a ver cómo crear una aplicación simple. Nada más que aquí está un poco más, no es tan fácil como Tecano. ¿Por qué? Porque lleva muchas cosas que tiene que cumplir. Y hay que explicar qué es eso de Qt Widget, QWidget y N más cosas. Porque sí se los quiero dar para que vean la diferencia entre el tipo de interfaces que se hacen. Ajá. Este es el tipo de interfaces. Bueno, este está en Mac, ¿no? Pero hay interfaces muy, muy bonitas en Qt. Ajá. Y por acá hay un... Miren, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de interfaces, bueno, estos ya son para Android Auto, para celulares, para etc. cosas. Ajá. Tiene muchas monerías, pero bueno, se pueden hacer cosas hasta de este estilo. ¿Ok? Los carros nuevos, ya sus tableros ya no son, ¿cómo se llaman? Ya no es el trozo, bueno, el aparatejo con la flechita física, sino ya es una pantalla de colores donde uno puede mostrar lo que sea. Entonces ya las interfaces de los carros nuevos pues ya son así, ya las tienen que hacer programadas. ¿Y qué están utilizando para hacerlas? Pues Qt. Qt y, bueno, que yo sepa Qt. Le pueden hacer cosas de ese estilo, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, y eso ya es en el ámbito profesional, ¿sale? Por ejemplo, este programa, el programa como tal, está hecho en Qt. Ajá. Todas esas interfaces, botones, bla, 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 todo está hecho en Qt, pero en C++, obviamente. Ajá. Tiene gráficas, tiene ya N cosas ya hechas. ¿Va? Visualizaciones en 3 dimensiones. Pero bueno, mira, por ejemplo, estos botoncitos están bonitos. ¿Sale? Entonces, nada más les quiero, pues, dar el mensaje de que hay muchas formas diferentes de hacer interfaces en Python y pues vamos a ver dos. Qt es difícil, sí, pero da unos resultados muy, muy bonitos. ¿Sale? Va, entonces, bueno, pues eso ya lo veremos con un poco más de calma, porque ahorita ya se me acabó el tiempo. Ajá. Pero, pues a ver si pueden ver algunos videos y traer más dudas, más preguntas. Y si no lo recé, pues lo vamos resolviendo juntos, y si no, pues nos esperamos hasta la otra clase, ¿no? Lo investigo y lo resolvemos, ¿va? Vale. Sale, pues. Si no tienen dudas, muchas gracias. Ya se nos acabó. Gracias, Alan. Nos vemos. Hecho. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Cuídense. A ustedes. Cuídate, Alan. Gracias. Hecho, hasta luego.